Las elecciones de 1988 son consideradas como un parteaguas en la historia mexicana. Antes de este crítico año en la historia democrática de México, el gobernante a cargo del país fue Miguel de la Madrid. De la Madrid recibió a un país lastimado por graves crisis económicas, lo cual representó un reto para su gobierno. Aunado a esto, acontecieron eventos catastróficos que deterioraron aún más al país, la explosión de San Juanico y el terremoto del 86. Conocer el contexto histórico bajo el cual las elecciones de 1988 se dieron es imprescindible para conocer el impacto de las mismas en la democracia Bueno, mexicana. pues para los ochentas recordarás que estaba Miguel de la Madrid como presidente de la República. Se hacen algunas reformas importantes en el Congreso en materia electoral, que aparentemente comienza a abrir el espacio para una nueva era democrática en el país. Situación que comienza a preocupar mucho a los priistas, que mantuvieron el poder del PRI durante casi 50 años. Entonces comienza a preocupar dentro de las cúpulas priistas el hecho de abrir esas partes democráticas a través del Congreso, que permitirían una mejor, llevar a cabo una mejor elección en el momento que llegara en 1988. El PRI empieza a haber inconformidad por las políticas que ya llevaba el partido dentro del poder y el partido político, pero además también la sociedad comienza a demandar espacios de oportunidad. Y bueno, pues en este caso Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los primeros que rompe con esta parte del PRI y trata de demostrar a la sociedad que ya el PRI ya no es democrático, que ya no es hacia la sociedad. Y bueno, a la mitad del mandato de Miguel de la Madrid se empiezan a dar estos cambios políticos, ¿no? Y bueno, eso también despierta el consciente de la gente, empieza a despertar el consciente de los grupos políticos de izquierda, que de alguna forma retoman una fuerza hacia esas elecciones de 1988. ¿Qué pasa con Miguel de la Madrid? No solamente da la apertura, lleva una economía más o menos regular, porque a él se le dan dos hechos importantes en la historia, que fue lo de San Juanico, lo del terremoto, que le afecta directamente a su economía, la economía que llevaba el país. Y bueno, pues esto debilita de alguna forma un poder como el poder priista que manejaba en ese entonces el país, comienza a debilitarlo. Pero para entonces ya había mucha inconformidad por la forma en que se manejaba. El PRI tenía todo el poder en todo el país. Prácticamente tenía dominado todos los estados de la República, tenía la mayoría de los congresos, tenía la mayoría de las presidencias municipales. Y bueno, esto detrás del PRI venía el PAN, siempre tratando de ganar espacios, siempre tratando de ganar. Pero al rompimiento de Cárdenas con el PRI y la búsqueda de su propio espacio, y a la cercanía de esta carrera política a la presidencia de 1988, Cárdenas comienza a tener un efecto muy importante, porque comienza a destapar lo que ya no debería existir en el país. Este control político, este control de la sociedad, este control de todos los congresos por parte del PRI. Y empieza a abrirle el espacio a la palabra democracia. Y es lo que empieza a buscar Cuauhtémoc. El descontento generalizado de la población mexicana antes de las elecciones de 1988 marcó el inicio de uno de los acontecimientos más importantes de la historia democrática en México. El sentimiento que brotaba de las masas era el deseo de ejercer la democracia y destituir al PRI del poder. Cuauhtémoc Cárdenas provocó más agitación con su salida del PRI y su instauración con los partidos de izquierda, denunciando las corruptas prácticas políticas del PRI, acusándolas como causante de las crisis por las cuales el país estaba pasando. Rousseau menciona que la voluntad general necesita individuos deslindados de grupos, y Cuauhtémoc hizo precisamente esto con su movimiento. Cuauhtémoc logró captar a mucha de la población mexicana, siendo una figura de esperanza ante la hegemonía del PRI.
Antes de esta agitación, Miguel de la Madrid propuso un nuevo método para agilizar las elecciones y hacerlas más transparentes. Con el fin de proveer de un medio más rápido y eficaz para el cómputo de los votos de las elecciones del final de su gobernatura, Miguel de la Madrid instauró un sistema computarizado para el proceso de los votantes. Esto con el fin de hacer valer la neutralidad del Estado, pieza fundamental del modelo liberal, donde en teoría el Estado debe hacer prevalecer la justicia. La creación de este sistema es crítico en la historia de la nación y es el punto alrededor del cual gira la controversia del presunto fraude electoral que se cometió. Precisa. Hay algo muy novedoso en estas elecciones, que es la forma en que se va a recopilar toda la información para la forma en que se va a recopilar toda esta información para poder darle un resultado a la población. Es a través de llamadas telefónicas hacia el centro donde se concentraba toda esta información, y es la llamada en ese tiempo se le denomina a un hecho histórico, que es la caída del sistema. No hay tal caída del sistema como se comenta, de que se hubiera desaparecido la información. Lo que sucede es que era una saturación de llamadas de los distritos hacia el consejo para dar el número de votantes que habían ganado en cada distrito. Se satura tanto que no hay la forma de obtenerlas tan rápido, y se satura todo esto. Se dan cuenta Cuauhtémoc y los otros contendientes, Manuel Cloutier, se dan cuenta de este problema y van hacia Gobernación para demandar qué pasaba y emitir una posición. En ese momento no se soluciona el problema, porque finalmente no había manera de recibir tantísimas llamadas y poder obtener todas las votaciones. ¿Cuál es la expectativa de Cuauhtémoc sobre estas elecciones? Nuevamente lo llaman un fraude, un arreglo ya del gobierno previo a estas elecciones para poder obtener nuevamente el triunfo, cuando aparentemente Cuauhtémoc y Cloutier tenían su propia información de sus propios distritos que les decía que ellos iban a ganar. Manuel J. Cloutier, 3.267.159 con el 17.07%. Carlos Salinas de Gortari, 9.641.329 con el 50.36%. Cuauhtémoc Cárdenas, 5.956.988 con el 31.12%. Tuviera que computarse en cada casilla la gente 4 elecciones con el añadido en esta ocasión de negativas más importantes que hemos detectado en contra del nuevo regidor. La sociedad consideraba que el contrato social se había roto, debido a que al hacer votaciones habían depositado su confianza en el Estado y este había violado su neutralidad a juicio de los imágenes de fraude electoral como camiones de votantes descargados en las urnas y el transporte de urnas a casas particulares provocó un desconcierto nacional acerca de la credibilidad de las elecciones. Cárdenas, como contendiente perdedor, levantó movimientos de protesta, denunciando el fraude electoral que tanto él como el pueblo presumía había acontecido en las elecciones. Las elecciones de 1988 fue un gatillo que disparó la externalización generalizada de la gobernatura del PRI. Lo que sucede en ese momento con Cuauhtémoc es que comienza a denunciar nuevamente las tropelías del PRI, y comienza a partir de ese momento a no bajar la guardia para que se movilice la gente. El partido que él en ese entonces con el cual representó a las elecciones, que posteriormente es el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Socialista Democrático, comienzan una serie de movimientos sociales. Ya una vez dada a conocer el resultado de esta elección, que
que llevan a fortalecer cada día más la idea de que el PRI había hecho nuevamente su arreglo ya político para quedarse nuevamente con el país. Hay una inconformidad total por el gobierno de Carlos Salinas, que durante los 6 años fueron criticados por los nuevos líderes. En este caso surge a su lado de Cuauhtémoc, Andrés Manuel López Obrador, que van empujando una nueva izquierda, una izquierda que es muy criticada también por los de izquierda, los partidos de izquierda, porque esa izquierda venía de un PRI, ¿no?, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Para entonces, Cloutier, años después de haber participado en estas elecciones, tiene un accidente, fallece. Prácticamente no hay esa fuerza. Nuevamente Cloutier era un ícono de la política en este país, porque traía una fuerza en el PAN que en el norte del país dominaba. Entonces se pierde esa fuerza en el norte del país con los panistas. Por primera vez en la historia también el PAN gana una elección en un estado que es Baja California, y el PAN se posiciona en este estado. Para el PRI había una preocupación, ¿no?, que perdieran un estado. Además, en estas elecciones de 1988, el nuevo partido, el PRD, se posiciona en el Congreso junto con otros partidos de izquierda. En estas elecciones de 1968 sí es un parteaguas en la historia democrática desde mi punto de vista, porque comienzan a ver, sobre todo el Congreso ya no era controlado por el mismo poder del Ejecutivo Federal. El poder judicial ya no era controlado como lo tenía el poder ejecutivo, en este caso el presidente. Comienza a romperse esa relación y empieza a ver prácticamente la posición de los 3 poderes que nos rigen: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Sobre todo el legislativo es muy importante, porque ya no tiene el dominio el presidente sobre las iniciativas que envía. Ya son detenidas, ya son criticadas, ya son revisadas. Y es el parteaguas desde mi punto de vista, porque no es en 1994 cuando llega Zedillo cuando realmente se da el cambio democrático. Es en 1988 cuando comienza ese cambio. Desde las elecciones de 1988, México ha sufrido cambios en su sistema político. Sin duda, la apertura de la Cámara de Diputados y el Senado, así como la pérdida de un estado de república por el PRI, marcó el comienzo del camino hacia la democracia de México. Es atribuible a este hecho el cambio de poder en el año 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México bajo la guarda del PAN. Si bien a México le resta mucho camino para lograr comenzar con un régimen político democrático, es destacable que este proyecto ha comenzado. El resultado de si México logrará o no transitar a un régimen democrático depende completamente de la participación ciudadana activa. Arendt menciona: si no estás solo, no eres libre. Y esto va ligado directamente con la responsabilidad de los ciudadanos por involucrarse en asuntos políticos y sociales del país para generar los cambios necesarios hacia un México mejor.